Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Minuto en Nueva York. Otro bonito domingo por la mañana en esta ciudad y en su parque más emblemático, el Central Park. Hoy quiero hablaros de pequeños consejos para aquellos que seáis aficionados a correr o al running, como también se ha puesto de moda llamarle en España, pero que es en definitiva eso, correr un poco, cada uno dentro de sus posibilidades. Y aquí evidentemente tenemos esta maravilla de entorno urbano y entorno natural que es Central Park. Los consejos que quiero dar vienen directamente derivados de lo que es mi experiencia corriendo aquí, que a pesar de que tampoco me considero un experto, bueno, pues están derivados de, como os digo, mi experiencia personal en estos meses. Como en todos estos podcasts, lo primero siempre alguna nota de tipo práctico. Es decir, si se dan las circunstancias de que estáis en Nueva York como visitantes, turistas, y queréis emplear uno de vuestros días de estancia y sois aficionados al running en venir aquí a practicar vuestro deporte favorito, pues primero el acceso. El acceso, sabéis que Central Park se encuentra enclavado en medio de Manhattan, entre las calles 59 y las 110 por el norte. Entonces, como probablemente estéis al sur de la 59, más, como se diría, downtown, lo más fácil es llegar bien a pie si estáis en la zona próxima de Midtown, Times Square, con muchos hoteles, o si estáis más lejos, el metro. El metro, yo os recomiendo la parada, si venís desde más abajo de la 59, la parada que se encuentra en la propia calle 59 con la Quinta Avenida, donde ahí tenemos las líneas N y R de color amarillo, que nada más salir ya estáis ahí frente al muro sur de Central Park y ya podéis entrar. ¿Por dónde correr en Central Park? Pues tenemos el circuito clásico, el circuito largo, que empiezan, si entráis en esa entrada, la entrada de la calle 59 de Central Park, donde veréis pues el monumento a Simón Bolívar, etcétera. Caminando por uno de los senderos llegaréis ya de frente a el que puede ser vuestro inicio en ese Central Drive. Ahí podemos empezar a correr. Es un camino asfaltado que compartiremos con bicicletas. Si bien los corredores y peatones tienen una zona delimitada, las bicicletas otro, los carruajes de caballos turísticos tienen otra zona delimitada y podemos empezar a correr ahí. Importante tener mucho cuidado de respetar el camino que hemos de seguir. Lo digo por tener cuidado con las bicicletas. Tened en cuenta que viene mucha gente aquí al parque, alquila bicicletas. Muchas veces es gente que no tiene demasiada habilidad sobre la bicicleta. También hay gente que no respeta mucho las normas de circulación en este camino. Entonces, estaros siempre muy atentos. Respetad siempre el camino marcado para peatones y corredores. Y eso, mucho cuidado siempre en los cambios de dirección que hagáis. Hay que cruzar algún paso de peatones, mucha precaución. Bueno, empezamos a correr por ese Central Drive y llegamos a lo que es el East Drive, el camino. Digamos que vamos a hacer nuestro recorrido en sentido antihorario. Si vemos el mapa de Manhattan y Central Park, vamos a hacer ese en sentido antihorario, si bien lo podríamos hacer al revés. Por el East Drive vamos subiendo, pasaremos por detrás
del Metropolitan, del Conservatory, etcétera, y llegamos a la altura del Jacqueline Onassis Reservoir, digamos el lago más grande con que cuenta Central Park. Ahí tenemos dos opciones. Podemos subirnos a lo que es el caminito de grava que bordea este lago, este reservoir. Podemos acortar, ahí acortaremos el circuito. La vuelta completa a este lago son como 2 kilómetros y pico, y podemos hacerla por ese caminito que no tiene ninguna pendiente, por eso que es muy cómodo, y volver después hacia el sur, enganchar al West Drive. Pero bien, podemos seguir, si queremos hacer el circuito completo, seguimos por el East Drive o bien por el camino paralelo que hay al East Drive, que es de tierra. Si tenemos un poco cascadas las rodillas, pues mejor ir por este camino de grava, que al sobrepasar el Jacqueline Onassis Reservoir deberemos abandonar para retomar otra vez el East Drive camino al norte. Seguimos corriendo, ahí ya andaremos por los 4 o 5 kilómetros, y después de unas bajadas bastante pronunciadas, pues, bordeando el otro lago que hay ya al norte del todo del parque, el Harlem Mere y los Northwoods, pues ya vamos corriendo por el extremo norte de Central Park, que ya nos hace dar la vuelta para enganchar el West Drive, que es la carreterita que hay dentro, por donde ya vamos dirección sur para completar nuestra vuelta. Toda esta vuelta, que termina en el punto donde hemos iniciado, pues ahí aproximadamente en la mitad de Central Park, el West Drive, viene siendo 9 kilómetros 800, o sea, corremos un poquito más para, si nos gusta redondear las distancias, sois gente aguerrida del proyecto Esparta y queréis marcar tiempo en los 10 kilómetros, los 200 metros más, y ya tenemos los 200 kilómetros, perdón, los 10 kilómetros completados. Hoy paseando al borde del Jacqueline Onassis Reservoir, se nos venía otra vez a la cabeza la película Marathon Man, esa película, ese thriller protagonizado por Dustin Hoffman, y recordaba las escenas en que él entrenaba, corría por alrededor de este lago artificial que fue mucho tiempo la reserva de agua potable de Nueva York. Y comentábamos que la valla que hay ahora, que separa el camino del agua, es una valla de hierro forjado muy bonita, ¿no? De una altura pues de aproximadamente 1,20 m, y nos acordábamos cómo en esta película esta valla realmente era otra, una que había anteriormente mucho más fea, era una fea malla de simple torsión, pues muy en la línea de lo que es cuento siempre de Nueva York, de su periodo decadente de los años 70, ¿no? Que esa valla fea, esa simple valla con postes de acero galvanizado y malla de simple torsión, se sustituyó después de esa época. Más consejos, ahora que ya viene el tiempo un poco fresco, conviene siempre tener ropa seca para, una vez has finalizado tu sesión de entrenamiento, poder no quedarte helado, porque realmente estamos a mediados de octubre, y ya aquí el frío, una vez que el sol se va, ya empieza a ser respetable. Otro consejo a tener en cuenta cuando corremos alrededor del reservoir, en ese caminito que tampoco es demasiado ancho, debemos tener en cuenta respetar el sentido, ¿no? Nos recomiendan
correr en sentido antihorario de este lago, ¿no? Para evitar encontronazos y también correr, pues que los peatones y los corredores respeten cada uno un lado. Daros cuenta que este es uno de los lugares más turísticos de la ciudad. Hay mucha gente, la gente quiere hacerse fotos. Es importante que tanto corredores, turistas, paseantes, pues todos se tengan en cuenta unos a otros y pues para que esto funcione bien y todo el mundo disfrute del parque. Esto es el circuito, digamos, exterior para los más asfalteros, ¿no? Gente que le gusta pues las carreras en ciudad. Pero yo creo, y esto es una impresión mía, este circuito, os digo ya de entrada que es un rompepiernas. Central Park no es llano, Manhattan no es llano, y este circuito es un rompepiernas. La parte norte del circuito tiene unas pronunciadas bajadas que luego hay que recuperar, obviamente. Son unas cuestas importantes y, o sea, vais a poder trabajar las cuestas. Pero incluso aquellos aficionados ya a meterse más montaña o terreno escarpado, si bien aquí no vamos a encontrar senderos naturales, cuando estamos en Central Park, en Manhattan, pero sí vais a poder meteros a hacer unas cuestas por caminitos menos frecuentados por el parque, y es más o menos en el primer tercio, antes de la mitad del parque. En Central Park existe esta especie de montañita boscosa que se llama The Rumble, que está bordeando el lago de Central Park, que no es el reservoir, sino el lago donde hay barquitas y es curioso porque es una zona muy boscosa, con muchas cuestas que incluso puede venir bien a los que quieran trabajar su capacidad física en montaña, y realmente estás en una zona, llega un momento que es que no, si miras alrededor, no parece que estés en medio de Manhattan, porque no ves edificios por ningún lado, estás rodeado de árboles, mucha fauna, mucha ardilla, muchas aves, y puede ser una zona buena para hacerse un circuito de cuestas para aquellos que quieran trabajar más este aspecto. Por último, ya deciros que dentro de 2 semanas se disputa el famoso maratón de Nueva York, que tiene su final aquí en Central Park, tras recorrer los 5 boroughs de Nueva York, empezando en Staten Island, pasando luego a Brooklyn, Queens y finalmente el Bronx también y Manhattan. Y bueno, hasta aquí este podcast de hoy, un poco improvisado para dar consejillos a aquellos aficionados a correr en general y que algún día pueden aprovechar su visita a la ciudad para practicar este deporte que tanto apasiona al que le gusta, tanto como si tiene buenas condiciones físicas para ello, como si no, como es mi caso, pero que en todo caso levanta pasiones y produce muchas satisfacciones en el fondo. Y hasta aquí el podcast de Un Minuto en Nueva York de hoy. Un saludo a todos, gracias por escuchar y nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós.